Nosotros nos juntamos una sola vez en un bar. A partir de esa juntada elaboramos una serie de preguntas y tratamos de elaborar una especie de sistema un poco azaroso en relación a esa charla que tuvimos. Cada uno se contó cosas o contamos cosas relacionadas con lo que hace cada uno en su cátedra y preguntas entre sí. También nos pareció que era importante hacer intervenir la variable del azar. Entonces, bueno, estuvimos conversando entre nosotros de cómo podíamos hacerlo, intervenir, y se nos ocurrió una metodología que nos parece que contempla esa posibilidad. Vamos a ver si nos sale, pero creemos que sí. Elaboramos una serie de preguntas que están acá, que son estas. Son muchas, quizás, para el tiempo. Y azarosamente cada uno le da a otro una pregunta, la saca y a partir de eso desarrolla el tema. Voy a empezar. Hago una mezcla como si fueran cartas. Ella saca una. Yo se la leo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué grado de importancia le das a los vínculos que establecen los cursantes entre sí durante las clases? Bueno, como la materia que yo doy es filosofía, el tema de los vínculos me resulta muy importante para trabajar el tema de los contenidos. En realidad, lo que estamos haciendo en la cátedra de filosofía es el experimento de acercar el lugar de clase a un taller de filosofía. Eso significa un taller donde a partir de los textos nosotros comencemos a discutir lo que aparece en esos textos y a construir entre todos algún problema común que nos parezca que en este momento está teniendo alguna actualidad o algún significado. Eso supone darnos la libertad de que a alguien le parezca irrelevante, no tan importante, que lo quiera modificar, que le parezca que hay otros textos que responden mejor, no importa, pero lo que no perdemos de foco es cómo construir entre todos un problema. Entonces lo de los vínculos se vuelve algo muy importante a trabajar casi especialmente, ¿no? Entre ellos sobre todo. No tengo más para... Bien. ¿Cómo intervenís en el transcurso de una clase cuando aparecen cuestiones que no se comprenden o que no son evidentes o que ellos dicen que son crípticas? ¿Cómo intervenís vos? En la primera etapa, lo que hacemos generalmente es tratar de aunar conceptos. O tratamos de pensar en relación a lo que ellos creen que pensaron o lo que está por debajo, que todavía no tiene ningún tipo de aparición, que todavía no se sabe qué es. Tratamos de nosotros imponerle quizás un marco ahí. Es un poco rara la palabra imposición, pero a veces es la única manera de que ese primer proceder de ellos, que es a veces demasiado corto y demasiado ambiguo y demasiado perdido, pueda tener una soltura posterior. En la segunda etapa, ese espacio donde las cosas son más crípticas y donde la información entre todos ya circuló, es un poco más grupal. Empezás a anexarle información extra que quizás inconscientemente o implícitamente estaba ahí. Esa información extra implícita que estaba funcionando empiezan a tener como una elección. Es decir, puede ser que tenía que ver con esto, puede ser que estaba relacionado con esto otro. Entonces ya eso más indeterminado, más ambiguo, ya empieza a cobrar una mayor indeterminación por decisión propia. Bueno. Mezclo. Esta, bien. ¿Qué sentido te parece que tienen las intervenciones de los cursantes en relación con las interpretaciones y los trabajos del resto de sus compañeros? A mí eso me preocupa bastante. Me preocupa desde el lugar de, por un lado, la escucha, que es una práctica bastante complicada, no solamente en una universidad o en un ámbito donde se enseña, sino en la sociedad en general, ¿no? Cómo desarrollar algún tipo de escucha. En
parte desinteresada, desinteresada en el sentido de no una escucha que prepare la intervención que yo voy a hacer a posteriori, por ejemplo, ¿no? Escuchar realmente. Y a eso también nosotros en la cátedra que compartimos con Juan Nesprías le damos mucha importancia a desarrollar el tema de la escucha. Pero por otro lado, también la intervención de los compañeros sobre cosas que muestran los propios cursantes, los propios estudiantes, tiene que tener algo que se vincule con algún respeto por el trabajo. Y en general en las clases de filosofía suelen ser intervenciones que traen o ejemplos que quieren explicar, o posiciones teóricas que quieren poner de manifiesto, o trabajos que han preparado para mostrar a los compañeros. Entonces ahí a mí se me juega algo importante de cómo hacer que eso sea respetado y a la vez pueda ser criticado para que el que trae ese trabajo lo pueda mejorar, modificar, etc. Tal vez en el movimiento no sea tan parecido a esto, no sé. Yo vi una clase tuya en la que la gente incorporaba el comentario. Sí, pero pasa que depende, por eso digo, para mí depende mucho de las etapas. Vos la etapa que viste es como es la primera y el tipo de intervención está bien, siempre va a ser así, pero siempre es muy subjetiva sobre el elemento que está, digamos, sobre el proceso artístico, pero lo importante es como esta cosa más de acompañamiento sobre lo que está sucediendo, el tema casi construir, más allá de que ya está construido ahí en ese momento, pero sobre reconstruir sobre la construcción que está dada. Uno a veces tiene que tener, por lo menos en nuestro caso, que es donde más sucede, quizás no tanto en filosofía, tiene que tener como mucho ojo sobre eso, digo, de no limitar tanto el pensamiento, sobre todo porque a veces son cosas que son demasiado subjetivas, muy internas, relacionadas con su vida o su vida artística, que las ve ahí y en ese proceder las explica de una forma muy banal. Sí. Y no sé, y siempre hay algo ahí que uno saca a flote. Sí, en filosofía una cosa que nosotros aprovechamos y que a veces la intervención de los compañeros sirve bastante es que cuando uno toma alguna posición teórica o ética o respecto del arte o de lo que fuera, hay consecuencias. O sea, si vos tomás una posición respecto de algo, hay consecuencias respecto de los actos que vos vas a llevar adelante. Entonces es interesante ver que como si uno toma cierta posición, entonces debería obrar en consecuencia de cierto modo. Y lo que está muy bueno a veces es ver las contradicciones, de que te cautive una posición teórica, pero que no te gusten nada las consecuencias de lo que deberías hacer para ser coherente con eso. Y eso en general pasa en el grupo, así, con el comentario de los compañeros, y para mí es muy interesante eso, porque se termina de entender por qué hay ciertas posiciones filosóficas. ¿Cuáles son las cosas que más te sorprenden de la experiencia de dar clase a estudiantes de danza y de movimiento? Bueno, esta es como la más banal de todas, que es a propósito. Lo que más me sorprende es el proceso evolutivo grupal e individual. Yo siempre hablo de etapas porque con Luciana Acuña, que es mi compañera de cátedra, tenemos 2 etapas muy concretas. La primera etapa, en principio, es un poco más tímida, después un poco más suelta y después empezás a ver quiénes son los que más son más charladores. Pedís que los que no son tan charladores puedan también comunicar un poco eso que creen que ven. Y en la segunda etapa, el proceder es diferente porque ya es como si la cátedra fuera más conducida por ellos, se empieza a armar como una especie más de medio comunidad, familia, taller, que eso para nosotros a veces es un logro dentro de una universidad durante un año, y que las inquietudes que realmente no la tenían muy clara o no la podían presentar de acuerdo a lo que nosotros les dábamos, la pueden de alguna forma involucrar en lo que hacen. Cuando empieza la segunda etapa se empieza a armar una cosa mucho más par,
menos docente. Y bueno, ahí cuando empieza a aparecer eso, que ya la cosa fluye sola, fluye en un buen sentido, como que ya no pensás que estás más en una universidad dando clases, que no tengo nada en contra, pero hay algo ahí que le da mucho más viabilidad, mucho más interés, más entrega. Y sí, que lo institucional no te juegue en contra, digamos, ¿no? Vamos. Doctora, a ver. ¿Cómo caracterizarías una experiencia que se pueda llamar de aprendizaje que ocurre en tus clases? Y una experiencia de aprendizaje para mí tiene que ver con algo que es medio abstracto, pero que tiene que ver con la autotransformación, con cómo se produce algún tipo de transformación. Hay una frase de Spinoza que dice, bueno, muy conocida, que nadie sabe lo que un cuerpo... Todas esperaban. Nadie sabe lo que un cuerpo puede. Es un poco eso, como yo pienso la experiencia en un sentido global del cuerpo, ¿no? Como el pensamiento como parte de un cuerpo. Y esperar eso, esa transformación que a veces está vinculada con lo que vos respondías recién de qué me sorprende también, ¿no? Me sorprende que, bueno, que ocurran experiencias en que la gente se muestre transformada. ¿Vos creés en el aprendizaje? Dentro del agua, pero también pienso eso. ¿Crees que existe el aprendizaje para vos? Yo puedo dar cuenta de cuando el aprendizaje ocurre en mí, en parte. Lo que no tengo es ninguna garantía. Porque digo, sumar cosas al conocimiento es aprendizaje. No. Me parece que no solo, digamos. No, claro, es una cosa más. Claro, es una cosa, pero me parece que el aprendizaje es algo, por eso yo hablaba de cómo vos podés dar cuenta de que te transformaste en otro que escucha diferente, que interviene diferente, que se muestra de una manera distinta que al inicio del proceso, ¿no? Yo eso en filosofía lo advierto y me emociona mucho que ocurra. Pero bueno, sí, no puedo garantizar el aprendizaje. Sé que como docente estoy diciendo algo muy complicado, pero no puedo garantizar el aprendizaje en el otro. No, bueno, pero estás diciendo algo sincero. No lo puedo garantizar. Puedo evaluar algunos conocimientos, pero garantizar el aprendizaje.